Hola a todos, buenas noches y bienvenidos. Estoy hoy aquí pues supremamente elegante porque tengo un invitado muy especial, el doctor Dante Urbina, y bueno, tenemos que recibirlo como él se merece. Y así que Dante, bienvenido. Es todo un placer tenerte aquí para un programa que para mí es muy especial, ¿no? Entonces, bueno, primero que todo, bienvenido y ya entraremos en materia, ¿no? Pero ¿cómo has estado? Y un saludo para que le des un saludo a la audiencia. Muy bien, estoy muy bien, muy contento de estar aquí junto contigo en tu programa. Estoy asimismo muy contento de poder saludar a tu audiencia. Yo pues sigo tus videos y también veo la audiencia, la gente que comenta y muchas de esas personas son personas con las cuales yo no he tenido contacto, no he tenido oportunidad de comunicarme personalmente, pero a varios de ellos los identifico y los miro con mucho cariño. ¿Ok? Sepan así que gran parte de la audiencia de Hugo yo los veo con mucho cariño. Y al mismo tiempo quiero decir que me siento aquí dialogando contigo plenamente en casa. Y esto en el sentido de que, por ejemplo, nosotros tenemos un sitio físico en el que estamos, en el que vivimos, un departamento, una casa, un apartamento, etcétera, o un país en el que hemos nacido o en el cual residimos, pero más propiamente nuestra casa tiene que ver con aquello que nos hace sentir a gusto y nos llena. Y, por ejemplo, las personas que son apasionadas por el rock y encuentran a alguien que también es apasionado por el rock, entonces, se siente con una cercanía mucho más que la cercanía de la nacionalidad o incluso de la afinidad sanguínea. Uno puede tener mucha más cercanía por una persona con la que comparte un gusto por el rock, por poner este ejemplo, que con algún primo, por ejemplo, ¿no? Y en el caso nuestro, pues compartimos un gran amor por la fe católica, por la espiritualidad católica, la apologética, y pues estamos ahí luchando en ese camino con nuestras, sí, imperfecciones, que claro, las tenemos, pero buscamos el camino de hacer una apologética con buenos argumentos, pero fundamentalmente con caridad, con espiritualidad, con oración. Y es en ese tipo de apologética que yo me siento en casa. Así que gracias, Hugo, por este espacio. Qué bueno, no, sí, efectivamente, y veo muchísima gente conectada, gente de todos los países. Un saludo muy especial a mi buena amiga Ana Bernal, de aquí de Austin, y bueno, a toda la cantidad de personas que nos ven en Nicaragua. Tenemos gente de muchísimos países, así que, bueno, vamos a comenzar con un tema y quiero contarles por qué decidí yo invitar a Dante. En primer lugar, porque hoy vamos a hablar de la conversión de una persona con un pedigrí académico muy reconocido, el doctor Matthew Thomas. Entonces, es muy importante que en este tipo de discusiones entendamos el contexto, ¿no? Vamos a hablar de por qué es importante el tema de tener un doctorado, qué tipo de estudios tiene Matthew Thomas y bueno, pues, ¿quién mejor que Dante para llevar esto a cabo? Pero primero, Dante, ¿por qué es relevante esta conversación? O sea, ¿quién es Matthew Thomas? ¿Por qué la gente debería ponerle atención a una conversión? Generalmente hay muchas conversiones, ¿no? Pero ¿por qué esta conversión es tan especial? Ese es un punto sobre el cual voy a profundizar luego con palabras del mismo Matthew Thomas, pero desde ya quiero poner la premisa sobre la mesa. Yo les invito, amigos míos, porque yo sé que aquí hay audiencia, mucha audiencia católica, pero también hay algunos protestantes que están escuchando. Y entre ellos, muchos protestantes de buen corazón, de buena intención. Yo les invito al siguiente ejercicio. Traten de ver cuáles son los patrones comunes en los protestantes que se hacen católicos y cuáles son los patrones comunes en los católicos que se hacen protestantes. Pues bien, el caso del doctor Matthew Thomas es un caso de excelencia donde brilla mucho lo que yo identifico como los patrones comunes de los protestantes que se vuelven católicos. Y, y más allá de hablar de la cualidad de persona que es el doctor Matthew Thomas, que es enorme, seguramente luego vamos a volver sobre eso también, hablando sobre su testimonio, es una persona extraordinaria, muy humilde, lleno del amor de Cristo. Se nota los frutos del Espíritu Santo cuando uno lo escucha hablar de verdad. Pero acá lo que queremos resaltar, digamos, para fines externos, es que se trata de una conversión sumamente relevante, para nada desdeñable, no es la
conversión de, digamos, cualquier hijo de vecino, por motivo de que el doctor Matthew Thomas tiene un peso académico e intelectual gigante, absolutamente gigante. O sea, estamos hablando de un converso del protestantismo al catolicismo que tiene un nivel intelectual tal que tiene un doctorado, un PhD en teología por nada más y nada menos que la Universidad de Oxford. Entonces, por referir rápidamente de quién estamos hablando, una breve reseña del currículum del doctor Matthew Thomas. Él es PhD en teología por la Universidad de Oxford. Asimismo, autor del libro Paul's Words in the Law in the Perspective of Second Century Reception, publicado por InterVarsity Press Academic, una relevante editorial académica a nivel mundial, Downer Grove 2020. Es un libro relativamente reciente. La traducción del título sería Las obras de la ley de Pablo en la perspectiva de la recepción del segundo siglo. Y se trata de un libro que sale a partir de su tesis doctoral. Entonces, no es cualquier cosa, sino una investigación muy, muy profunda a nivel de doctorado en nada menos que la Universidad de Oxford. Y si eso les parece poca cosa, resulta que un gigante académico del mundo protestante como N.T. Wright ha dicho lo siguiente sobre este libro de Matthew Thomas. Cito las palabras textuales de N.T. Wright. Matthew Thomas nos ha puesto a todos en deuda con él por su estudio detallado, paciente, históricamente cuidadoso y teológicamente explosivo. Fin de cita. Entonces, tú tienes un gigante como N.T. Wright diciendo que él está incluido entre las personas que están o estamos en deuda con Matthew Thomas. Entonces, estamos hablando de mucho calibre intelectual. Asimismo, Matthew Thomas ha sido profesor en relevantes y viene siendo también profesor en relevantes instituciones académicas como la Dominican School of Philosophy and Theology, el Regent College y el Graduate Theological Union. Asimismo, ha dictado cursos como Pentateuco e Historias, Evangelios, Literatura Paulina, Seminario de Josefo y Cristianismo de Cristo a Constantino. De otro lado, en este mismo año, 2023, es autor junto con Leanne Thomas de las introducciones y comentarios en el libro The First and Second Book of the Maccabees, de la Ignatius Study Bible, Ignatius Press, San Francisco, 2023. Es decir, ha sido convocado para hacer unos comentarios especiales sobre Primera y Segunda de Macabeos, ¿no? Que son libros deuterocanónicos presentes en Biblias católicas y que no aparecen en el canon protestante. Finalmente, he de apuntar que durante todo el año 2022, Matthew Thomas se embarcó en el proyecto de leer toda la Septuaginta y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, que alguien venga a pretender que porque tiene ciertos conocimientos de griegos o maneja ciertas cuestiones relacionadas con el griego, puede ponerse por encima de Matthew Thomas o desdeñar a Matthew Thomas o ponerlo como un ignorante sobre asuntos de griego, o que Matthew Thomas llegó a tener tales visiones sobre el asunto de la justificación, la salvación, la fe, las obras de la ley, porque no entiende bien griego, pues vamos, o sea, Matthew Thomas se ha metido muy en serio a estudiar el asunto desde la Septuaginta, es decir, la versión del Antiguo Testamento en griego y el Nuevo Testamento en griego durante un año entero. Y un año entero de investigación de una mente de ese calibre no es poca cosa. Y recientemente, Dante, no sé si supiste que el doctor Thomas, la Universidad de San Andrew, que está haciendo como una Wikipedia, pero de teología, le pidió que hiciera el artículo sobre justificación, que es, o sea, eso es bastante, bastante significativo. Y hay otra sorpresa, que el doctor Thomas me ha pedido que todavía no la cuente, pero va a ser una bomba, va a ser una verdadera bomba, pero la vamos a contar más adelante cuando ya tenga la autorización para que el tema sea público. Pero lo único que puedo decir es que el peso que está tomando dentro de los estudios académicos de Nuevo Testamento y patrística, el doctor Thomas realmente lo posicionan como una persona que tiene una autoridad con respecto al tema. Dante, Oxford, ¿qué tan significativo es hacer un doctorado en Oxford? Tú tienes un doctorado. Y bueno, ¿qué tan prestigioso es un doctorado en teología de la Universidad de Oxford? Un doctorado en teología de la Universidad de Oxford es una cosa muy, muy fuerte. En primer lugar, hay que dimensionar lo que significa un doctorado. O sea, nosotros tenemos
muchas personas que hablan sobre estos temas de teología y ese tipo de cosas, que pueden tener algún tipo de estudios, pero el nivel de doctorado, y hablo de doctorado de investigación, no de cualquier tipo de doctorado, porque hay diversos tipos de doctorado. Ojo, también cuando ustedes vean que alguien tiene un doctorado, hay que ver de qué línea es ese doctorado. Y no me refiero meramente al asunto de las instituciones, sino existe, por ejemplo, el Doctor of Ministry, que es un doctor, pero que se ocupa sobre todo de temas pastorales, se forma para temas pastorales, y un PhD o Doctor in Research, en investigación. Entonces, el doctorado de Matthew Thomas es un doctorado en temas de investigación. Y sí, efectivamente, yo mismo he pasado pues por lo que son estudios de doctorado, eventualmente he obtenido el grado de doctor y todo eso, y es una etapa muy, muy dura. O sea, te muestra un estándar muy alto de rigurosidad con la investigación, al punto que desde el año 2017 viene organizándose a nivel mundial un congreso del problema de depresión en estudiantes de doctorado. ¿Por qué? Porque, o sea, es gente de alto nivel académico, pero que se ve ante unos niveles de exigencia tales de la rigurosidad académica que les genera estrés. Entonces, estamos hablando de un nivel en que las investigaciones se pulen mucho. Una cosa es que una persona publique varios libros de sus propias opiniones en editoriales particulares. Una cosa es que uno publique pues muchos artículos o salga a dar algunas charlas o haga videos de YouTube, etcétera. Pero lo que es una tesis doctoral, siendo juzgada por expertos en el área que te van a ver cada punto y coma y que tienes que defender ante un jurado de expertos, también doctores, en los cuales traen incluso a ponentes internacionales para que te destruyan tu tesis doctoral, porque eso es el proceso del doctorado, lo pule mucho a uno. Entonces, no se puede hablar a la ligera sobre personas que tienen un doctorado de investigación, ¿no? Finalmente, sobre este punto de apuntar que la relevancia de que Matthew Thomas se haya centrado en la patrística del siglo II en su tesis doctoral no es un asunto menor, es extremadamente importante, crucial. Entiéndase que hacer una tesis doctoral implica que te vas a meter prácticamente al 100% en el asunto. Les cuento, yo mismo en la experiencia de haber hecho mi doctorado, me he encontrado con que durante la noche a veces me levantaba en medio en sueños y estaba soñando sobre mi tesis doctoral, pensando en problemas que tenía que resolver, o me levantaba y a veces mi primer pensamiento del día era una idea de solución o una idea sobre un problema. Entonces, la verdad es que eso absorbe mucho tiempo y uno revisa una cantidad de información gigante. Entonces, lo que ha hecho Matthew Thomas en su tesis doctoral es examinar lo siguiente. Hay un debate sobre qué significan las obras de la ley, porque nosotros tenemos, por ejemplo, la afirmación en Romanos 3:28 que dice, ¿no? Así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, si las obras de la ley significa todo tipo de obras, absolutamente todo tipo de obras, pues uno podría inferir, al menos en una primera aproximación, que Romanos 3:28 estaría enseñando la doctrina protestante, la justificación por la sola fe, porque sería solo la fe, aparte las obras de la ley estarían excluidas todo tipo de obras. Sin embargo, como vienen planteando los académicos de la llamada nueva perspectiva de Pablo, cuando uno investiga a Pablo en el contexto del mismo siglo I, se encuentra con que obras de la ley se referiría más bien a las obras distintivas del ritualismo judío, siendo la más resaltante de estas obras de la ley la circuncisión. Entonces no se estaría haciendo referencia a todo tipo de obras, sino a las obras distintivas del ritualismo judío. Entonces, lo que ha hecho Matthew Thomas es investigar si los cristianos del siglo II, o sea, las generaciones subsiguientes a los escritos de Pablo, cristianos que fueron discípulos de Pablo o discípulos de los discípulos de Pablo, vieron las obras de la ley como implicando todas las obras posibles, absolutamente todas, incluidas las de la gracia, las de la caridad, la misericordia, las morales, todas, 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 o si entendieron las obras de la ley como distintivamente las del ritualismo judío. Y lo que encuentra Matthew Thomas con su investigación muy detallada de los padres de la iglesia del siglo II es que vieron las obras de la ley como las obras distintivas del ritualismo judío, lo cual implica que los pasajes protestantes clave para aprobar la salvación por la sola fe, cuando se habla de excluir las obras de la ley, ya no funcionan.
ya no sirven, porque no se estaría excluyendo todo tipo de obras, sino solo las obras del ritualismo judío, y los católicos también excluimos tal tipo de obras. En consecuencia, el hecho de que Matthew Thomas haya centrado en este asunto en su tesis doctoral es tan crucial porque, según frase atribuida a Lutero, la doctrina de la justificación es aquella por la cual la reforma se mantiene en pie o se cae. Y según la visión de los cristianos del siglo II, se estaría más en línea con el catolicismo y ciertos aportes de la nueva perspectiva de Pablo que entran en contravía con la visión tradicional de la reforma. Sí, o sea, el libro, como dice N.T. Wright, es teológicamente explosivo, ¿no? Bueno, quiero saludar a Luis Jovel, una persona del campo protestante, muy respetuoso, muy estudioso. Un abrazo y un saludo para él. Es un placer tenerlo, por supuesto, que esté viendo nuestro programa. Yo lo único que añadiría, Dante, que me gusta muchísimo, y es una de las citas que más me gusta del libro del doctor Thomas, es el hecho de que lo que se llama la nueva perspectiva está muy en línea con la posición de San Ireneo, ¿no? Perdón, con la posición de Justino Mártir, ¿no? A mí me encanta mucho Justino Mártir, leo las cartas de Pablo con la perspectiva de Justino Mártir y es muy, muy parecida a lo de la nueva perspectiva, lo cual hace que en realidad lo que llaman la nueva perspectiva es una perspectiva muy en línea de alguna forma, ¿no? Con la iglesia primitiva, especialmente la nueva perspectiva como la plantea N.T. Wright. Entonces, creo que quisiera de una vez, Dante, no sé si te parece, traer una pequeña entrevista que le hicimos nada más y nada menos que al doctor Matthew Thomas para compartirla con ustedes. Creo que es muy, muy reveladora, muy interesante. Así que, Dante, ¿qué te parece si vemos la entrevista y luego comentamos algunos pasajes interesantes? Vamos con ello. Ok, vamos con esto, pues. Me encuentro hoy con un invitado muy especial, el doctor Matthew Thomas. Doctor Thomas, bienvenido de vuelta a mi canal. Es siempre un placer tenerlo aquí. Sí, Hugo, muchas gracias. Agradezco por invitarme. Y cuando digo invitarme, hace un rato me mandaste un texto diciéndome, hoy podemos hacer un programa. Yo dije, sí, seguro, con todo gusto. Yo pensé que si no lo hacemos ahora, de pronto luego se me olvida. Doctor Thomas, me gustaría que se presentara. ¿Cuál es su área de especialización y cuáles son sus títulos académicos? Yo sé que usted es una persona muy conocida en el campo de la teología, pero me gustaría saber un poquito más de su trayectoria. Bueno, yo enseño en Berkeley, en la Escuela Dominica de Filosofía y Teología, que es una gran escuela acá. He enseñado aquí por 5 años, cuarto o 5 años. Esta es la posición que tengo. Y también ocasionalmente enseño en Regent's College, en Vancouver, que es una escuela evangélica. Mi esposa y yo ambos hicimos nuestra maestría allí. Es una universidad fantástica. Y mi doctorado es de la Universidad de Oxford. Yo lo hice en Nuevo Testamento y Patrística. Esas son mis áreas de concentración. Doctor Thomas, yo creo que su historia es muy especial porque usted combina algo que yo creo que es fascinante. Por un lado, conoce muy bien a los reformadores protestantes y lo que ellos enseñaban, especialmente las obras de la ley, que es el tema de su libro, pero también es alguien que ha profundizado mucho en el tema de la patrística. Por lo tanto, me gustaría conocer cómo esa experiencia y cómo el profundizar en los padres de la iglesia y conociendo bien los reformadores, ¿qué es lo que lo hizo usted que se volviera católica? ¿Qué aprendió usted en su experiencia que hizo que usted terminara llegando a la iglesia católica? Bueno, lo primero que quisiera decir, Hugo, tú eres la única persona quizá por la que yo haría este programa, en el sentido de que yo tiendo, o mejor,
prefiero estar al margen de las disputas entre protestantes y católicos, no porque no lo encuentre valiosa, porque creo que hay valor en esto, sino porque mucho de la apologética termina siendo una lucha de ida y vuelta, y mucho de eso en mi experiencia no termina siendo de lo más beneficioso. Y dentro de mi trabajo, yo trato en todo lo posible de ser lo más justo posible con ambos bandos. De hecho, mis perspectivas y mi experiencia, trato de no enredarme con este tipo de cosas, pero al mismo tiempo reconozco es inevitable, o sea, que uno no debería tratar de evitar estas discusiones. Yo creo que nosotros como cristianos, especialmente aquellos que desean compartir lo que es bueno y lo que han encontrado con otros hermanos y hermanas en Cristo, debemos ser el guardián de nuestros hermanos y bueno, compartir con ellos aquello que nos ha acercado a Dios. Ayudarlos, guiarlos a que tengan más fe en Dios. Ese es el contexto en el que es fácil para mí compartir lo que es mi encuentro con la fe católica, porque la verdad que tuve muy poco de eso cuando crecí. Y bueno, como alguien que llegó inicialmente a la fe a través de contextos evangélicos, yo encontré cosas pequeñas aquí y allá que en la medida que el tiempo iba pasando, me fui teniendo más acercamiento a la fe católica histórica. Pero quizá el factor más importante fue la intermediación de alguna forma de C.S. Lewis, que no, que no es católico técnicamente, ¿no? Pero si uno va a la iglesia de Inglaterra, es difícil saber si uno es católico o protestante. Yo creo que C.S. Lewis de alguna forma tenía una cercanía al catolicismo grande. Entonces yo le tengo una deuda de gratitud a todas estas fuentes protestantes que me dieron una idea de la riqueza de la fe y de la tradición. Ellos compartieron esto conmigo y es una deuda que siento. Y la forma en que trato de pagar esa deuda es compartir con otros lo que mi familia y yo hemos encontrado que es muy valioso y enriquecedor. En relación a tu pregunta específica, desde mi punto de vista, tal como lo planteo en el artículo que compartí contigo, el entendimiento que yo tenía siendo evangélico era que lo que la iglesia creía en los primeros siglos es algo que nosotros también deberíamos creer. Y hay una cita de C.S. Lewis que doy en ese artículo donde él dice básicamente lo mismo. O sea, la afirmación de que lo que diga la iglesia primitiva, temprana, es el terreno donde deberíamos estar todos parados. Es de ahí que nos llega, por ejemplo, el canon de la escritura y cosas por el estilo. Y por eso es que en mi mente la forma en que yo creía que la historia de la iglesia funcionaba antes de que yo empezara a aprender más de este tema, era que la iglesia, que existía la iglesia primitiva y que en algún momento en la era medieval empiezan a llegar todas esas ideas católicas distorsionadas que se introducen y lo que sucede
en el periodo de la Reforma Protestante es que se empieza a volver a esa simplicidad de los primeros siglos de la Iglesia, para traer esa purificación, para volver a esas afirmaciones comunes que se habían acordado y en la que todos creían. Ese es el tipo de suposiciones que yo tenía y esta era la lógica por medio de la cual yo pensaba que si tenía que escoger entre protestante o católico, probablemente yo sería protestante. Lo que sucedió entonces después de pasar años aprendiendo sobre la iglesia primitiva y pasando mucho tiempo leyendo a los reformadores protestantes es que esa narrativa se invirtió totalmente, en el sentido que cuando yo estaba leyendo las fuentes patrísticas tempranas, yo encontré por todos lados esas cosas que yo pensaba que eran invenciones católicas posteriores y las encontré primero en el primero y segundo siglo de parte de todas esas figuras que los evangélicos me habían enseñado que eran de verdad unos grandes héroes de la fe, por ejemplo, Ireneo, Justino Mártir, San Agustín y personas así. Así que todas esas cosas que yo pensé que eran cosas muy propias del catolicismo, las empecé a encontrar muy temprano en la historia de la iglesia y cuando luego salté al siglo XVI, lo que encontré fue que incluso uno puede identificar áreas donde los reformadores protestantes están tratando de volver a las prácticas tempranas de la iglesia. Hay algo de verdad en eso. Pero también hay un gran número de áreas en la que ellos presentan ideas muy propias que no habían sido creídas por nadie anteriormente en la iglesia. Y hay puntos en los que incluso ellos explícitamente reconocen eso y dicen, aquí los padres, todos los padres de la iglesia se equivocaron en este asunto. Para mí eso fue muy confuso porque, de nuevo, la suposición que yo tenía en mente era que los reformadores estaban haciendo o que llevando a cabo un retorno a la simplicidad de los padres más temprano de la iglesia primitiva. Y aquí estoy yo leyendo a Lutero y Calvino en estos temas diciendo que los padres de la iglesia no tienen ni idea de lo que están hablando. Y así que esto realmente me forzó a tomar una decisión en este sentido. ¿Voy a seguir la iglesia primitiva o sigo a Lutero y Calvino en algunas de esas áreas particulares en su teología? De forma que ahí me vi forzado a llegar a ese punto. Eso es muy interesante. Doctor Thomas, ¿cuáles eran esas áreas? Sabiendo que cada uno de nosotros es un caso distinto, ¿cuáles fueron esas áreas difíciles para usted? Y en especial me gustaría hablar del papado. ¿Cómo para una persona como usted, habiendo sido formado en la tradición protestante, cómo fue toda esa travesía suya en la que hoy tiene una autoridad que, como usted sabe, en algunos casos va a clarificar cosas? ¿Qué tan importante era este punto y si usted se enfrentó resistencia en ese punto, fue difícil para usted? Me gustaría conocer mejor esa experiencia. Sí, hay dos cosas que quisiera decir. La primera es que es un hecho histórico básico, el hecho de que el papado existe desde muy temprano. Y eso es algo de lo que uno podría hablar en mayor detalle, de la naturaleza del papado, de las funciones específicas del papado, el tema de la jurisdicción y todo ese tipo de cosas. Pero como un hecho básico del cristianismo primitivo, es de lo más claro que uno puede encontrar. El papado como aspecto básico desde un punto de vista histórico es incluso más claro que el mismo canon del Nuevo Testamento. Así que para mí ver esto, y viniendo de un trasfondo en el que no tenía ningún tipo de familiaridad con el Papa, eso me sacudió duro, darme cuenta de que esa era la realidad, que incluso reconocida por algunos historiadores protestantes y definitivamente
Esto parece funcionar como una realidad desde muy temprano, el tema del papado. Y bueno, dependiendo de qué académico protestante está uno estudiando, algunos son más escépticos, algunos tienen una actitud más sospechosa, algunos tienen esa actitud de decir algo así como sí, pero era un tipo del papado distinto, bueno, como quieran. El hecho de que su existencia era una característica básica del cristianismo primitivo, al menos a mí me cayó como una gran sorpresa. Desde un punto de vista existencial, mi ADN cristiano por mucho tiempo era fundamentalmente protestante. Y bueno, uno tiene todas esas variedades de protestantismo, de algunas de estas muy informadas positivamente por material de la Iglesia Católica, pero fundamentalmente protestantes. Y como resultado a nivel existencial había dos impulsos que competían dentro de mí el uno con el otro. Los impulsos eran, uno, el hecho racional de reconocer el tipo de cosas que, por ejemplo, Ireneo decía. Me refiero a la necesidad de finalmente llegar a un acuerdo uno con la iglesia. Es decir, si uno va a mantener unidad, uno tiene que tener una autoridad final. Por eso Ireneo dice, esta es la iglesia de Roma, la iglesia con la que todas las personas tienen que estar de acuerdo. Entonces yo reconozco eso de la misma forma que, por ejemplo, para tomar una analogía contemporánea, de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Al final del día, la Corte Suprema es la corte con la cual el resto de las cortes tienen que estar de acuerdo y tenerla como su autoridad final. Y ese tipo de autoridad final es lo que preserva la unidad con todo el resto de cortes. Entonces, desde un punto de vista racional, esto tenía sentido para mí, o mejor dicho, tenía todo el sentido, pero desde un punto de vista emocional fue muy difícil. ¿Por qué? El impulso individualista, la idea de que yo soy el árbitro final de lo que la escritura enseña, o que en últimas de lo que el cristianismo enseña, esa idea estaba tan firmemente arraigada en mí y dentro de mi identidad cristiana, la idea de que yo mismo no iba a ser la persona que en últimas iba a decidir lo que es el verdadero cristianismo y lo que hace y lo que cree y las prácticas que lleva a cabo. En este punto, la reacción emocional era extremadamente difícil. Y realmente se siente como, quizás como que ya tú tienes algunos amigos que te están escuchando y bueno, y probablemente algunas personas entienden lo que digo, ¿no? Es que uno siente como si se está muriendo, es como entregar esto como si ya fuera una parte, algo que ya es parte como del cableado de uno, ¿no? Como si fuera parte del del ADN como creyente. Yo reconocí que esto era, este impulso era la fuente de mis peores errores como creyente. Así que en todos estos momentos, tú sabes, en mi propia experiencia como cristiano, en algunos momentos caí en la herejía o todo tipo de malas prácticas y yo me di cuenta de que en realidad eso se lo debía a ese impulso que dice más o menos que no me importa lo que nadie diga, yo soy el único que puedo decir lo que es el cristianismo, soy el único que puede decir lo que la Biblia realmente dice, así que no me voy a preocupar de lo que nadie piense. Yo me di cuenta de que era ese impulso que estaba trayendo muy malos frutos en mi vida. Pero renunciar a eso fue muy difícil, porque no es estrictamente un tema con el que tiene que ver con el impulso. Incluso como católico, tú aún ejercitas tu razón propia y cosas de ese tipo, pero no tienes esa última autoridad desde un punto de vista racional. O sea, desde un punto de vista racional esto tiene sentido,
pero desde el punto de vista, en mi propia experiencia, fue muy, muy difícil. Muchas gracias, doctor Thomas. Hay mucha sabiduría en lo que dice y sé que muchas personas que están pasando por la misma situación, así que aprecio mucho esto. Y por lo que usted nos ha dado, yo, por ejemplo, en mi canal he usado mucho su libro y todos sus estudios y las cosas que ha hecho. Por eso, apenas llegué a los 20,000 suscriptores, dije, bueno, quería tenerlo de nuevo en mi programa. Y bueno, y por en el resto de este programa vamos a seguir comentando su testimonio que aparece en el libro de Ignatius Press llamado By Strange Ways. Bueno, quisiera añadir una cosa, ¿no? La única cosa que quiero añadir, y es lo más importante para mí, quiero tratar de transmitir es que con este tema entre católicos y protestantes, lo más importante es amar a nuestro prójimo. En últimas, eso se resume todo. Es decir, cuando uno se mete en este campo, uno no va a ayudar a menos que uno ame a sus hermanos y hermanas más. Que a menos que uno haga esto, lo demás no importa. Es más, podría terminar siendo, podría terminar siendo una distracción. O, por ejemplo, en mi artículo es algo que pongo al final y es que lo que he encontrado más convincente con respecto a la Iglesia Católica es la forma en que me ha dado un amor por mis hermanos y hermanas protestantes que yo no tenía antes. Me ha dado una forma más profunda de amor y de apreciación por ellos que yo antes no tenía. Y lo interesante de esto es que ellos pueden ver esto y reconocen los frutos y eso es excelente. Porque cuando uno opera desde ese punto de vista, la gente es capaz de ver en tu vida y la gente puede reconocer y decir, en esta persona realmente me ama. Y él realmente le importa y reconoce que Dios puede también estar operando y trabajando a través de mí. Por ejemplo, hay un café donde van evangélicos que acerca a mi casa. Y como católico ahora yo puedo tener relaciones más profundas y fructíferas con mis hermanos, que incluso cuando yo era protestante, y ellos saben que yo los amo y están agradecidos y yo estoy agradecido con Dios por el ministerio que Él hace a través de ellos. De hecho, hay algunos que me estaban preguntando con respecto al tema del exorcismo, que cómo funciona el exorcismo y cosas de ese estilo. Y es excelente porque cuando uno tiene ese fundamento y esa apreciación tan importante como son esos aspectos teológicos, lo más importante, incluso más que eso, es tener un fundamento de amor y confianza. Si uno tiene eso, es increíble la forma en que uno puede unirse y ser capaz de sanar, especialmente las divisiones. Y bueno, curar esas divisiones que de alguna forma hemos heredado y que hemos llevado por siglos. Bueno, no quería dar un sermón ni nada de eso, pero quería tocar ese tema al final. Bueno, doctor Tomás, muchísimas gracias. Nos encantaría tenerlo nuevamente en el futuro en nuestro programa. Gracias. Bueno, ¿qué les pareció la entrevista, Dante? ¿Qué opinas? Me encantaría ahorita escucharte. Estoy a la espera y a la expectativa de tus comentarios, pero antes que nada quisiera mostrar este libro y es la razón, Dante, por la que hicimos este programa, es que
recientemente se publicó este libro, es un libro de Ignatius Press, se llama By Strange Ways, de formas extrañas. Se están citando al cardenal Henry Newman, que acuñó esa frase, y se llama, el título del libro es Teólogos y sus caminos a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces vamos a tener a teólogos muy famosos como Larry Fingal, muy reconocidos como dentro del catolicismo, como Scott Hahn, y por supuesto está el doctor Matthew Thomas, pero hay toda una serie de teólogos y de académicos que han vuelto la Iglesia Católica, ¿no? Pero es básicamente, me gusta mucho el libro, Dante, porque es enfocado en personas que generalmente, o casi todos los que están allí, tienen doctorados en teología o en filosofía, y creo que eso es muy importante. Si hay personas, si hay colombianos aquí, ustedes saben que en Colombia, dentro del contexto cultural colombiano, cualquier persona, generalmente esto viene por el campo de los abogados, que tiene un grado como abogado, se le dice doctor. A los ingenieros, como a mí, se les dice doctor. Y es una costumbre, ¿no? Es un tema de respeto en Colombia, es un tema cultural, ¿no? Recientemente una persona se burlaba de eso, de que alguien me había dicho doctor, pero es una persona que tiene que entender el contexto cultural, ¿no? O sea, y es algo que aplicamos en cuando hacemos exégesis de la Biblia, ¿no? O sea, tenemos que entender el contexto cultural. A mí me llama la atención que una persona que haga ese tipo de comentarios no es consciente de lo que es el contexto cultural, y bueno, y sale en público a hacer programas, y su canal se llama La Biblia en Contexto, ¿no? Entonces me llama eso mucho la atención, ¿no? Pero es para decirle a los colombianos que aquí estoy en presencia hoy de dos verdaderos doctores, o sea, de personas que realmente lograron su doctorado, y que, como decía Dante Urbina, la barra de medir en el doctorado es una barra muy, muy elevada. Entonces, eh, Dante, quisiera pasarte la palabra, y comentario. Yo tengo un comentario, pero muy, muy, muy especial, que quiero hacer, pero quiero pasarte la palabra a ti porque estoy seguro de que tienes unos comentarios agudos e interesantes al respecto. Sí, es impresionante las cosas que ha dicho Matthew Thomas. A ver, hagámoslo así, ¿no? Quiero comentar algunas cositas, algunas frasecitas que ha apuntado de lo que él ha dicho en la entrevista, y luego tú comentas y volvemos luego sobre el libro, ¿no? Porque también yo tengo ese libro en versión Kindle y pues hay algunos pasajes que me gustaría resaltar. Pero primero sobre la entrevista. Antes que ir a las palabras específicas de Matthew Thomas, veamos el contexto del presente video. El contexto bajo el cual estamos hablando es que se trata de una conversión relevante, véase el comienzo del video, por cuanto se trata de una persona del calibre intelectual para obtener un doctorado en teología por la Universidad de Oxford. Y asimismo, que ha escrito un libro que ha sido alabado por los más relevantes académicos del área, porque lo que cité de N.T. Wright es solo una de las alabanzas que ha recibido ese libro. Entonces yo me pregunto, ¿tendrán los protestantes algún caso comparable en la actualidad a este que estamos presentando de Matthew Thomas? Entonces, si alguno apuntare algún detalle sobre en qué momento se dio la conversión de Matthew Thomas, ese no es el punto. Estaría perdiendo el punto. El punto que estamos haciendo en el presente diálogo, en la presente reacción a esta conversión del doctor Matthew Thomas, el punto es que se trata de la conversión de alguien de un gigante calibre intelectual. Y ese calibre intelectual es acreditado por su doctorado por la Universidad de Oxford. Así, por ejemplo, si hay una persona de alto calibre político, pensemos el presidente de los Estados Unidos, y que ese presidente de los Estados Unidos en un momento de su vida era protestante y luego se convierte en católico, entonces podríamos hablar de la historia de conversión del presidente de los Estados Unidos, en tanto se identifica su calibre de influencia política, su peso político como presidente de los Estados Unidos. Y ese es el punto a resaltar, y la particularidad del momento de la conversión. No, acá lo que queremos hablar es del peso intelectual, y por eso es que hacemos referencia al doctorado de Oxford. Rápidamente, unas frasecitas que he apuntado de las palabras de Matthew Thomas. Me encantó cuando él dice,
guardián de mis hermanos. O sea, Matthew Thomas habla de hacer su trabajo intelectual, teológico, apologético, filosófico, como académico, con respeto y amor hacia cómo esto puede influir sobre las almas. O sea, él no se plantea a sí mismo como, bueno, yo razono como quiero, independientemente, con mi propia teología, sino él lo que está diciendo, guardián de mis hermanos. O sea, se da cuenta que tiene una responsabilidad como pensador, una responsabilidad como teólogo de las cosas que dice, porque con lo que dice o no dice puede afectar almas. Entonces se ve esa responsabilidad y esa caridad. También otra frase que le apunté es, uno no va a ayudar a menos que ame a sus hermanos. Y ahí Matthew Thomas está hablando sobre la argumentación, la apologética, la defensa de la fe católica, claro que lo hace no a un nivel, digamos, tanto de la apologética en la forma más controversial, de la controversia, el debate, pero sí en la forma de, pues, los artículos académicos. O sea, él está difundiendo una luz por medio de los talentos que Dios le ha dado y tiene pues un gigante talento académico, o sea, es de los que ha recibido los 5 talentos, para hacer referencia a la parábola de Mateo 25, los 5 talentos de la capacidad académica, y la usa para gloria de Dios y por amor a los hermanos. Entonces, yo les dije, o sea, no es solo una persona de gran calibre intelectual, sino su corazón es muy grande. O sea, miren las frases que naturalmente le salen a Matthew Thomas, amar a los hermanos. De este modo, la auténtica apologética es un ministerio de amor, un ministerio por amor a los hermanos para que podamos estar en conjunto en la plenitud de la verdad. Asimismo, dijo, cito, amor por mis hermanos protestantes. Es decir, la perspectiva de hacer una buena apologética católica en respuesta al protestantismo no es por odio a los hermanos protestantes, es por amor. Se podrá ser duro contra las ideas y contra las malas conductas, contra los malos hechos, pero a las personas se les ama. Y él habla de ese amor, e incluso llega a decir que ahora como católico tiene como un amor más especial y más grande por los hermanos protestantes que el que tenía cuando era protestante. Eso es muy interesante. La última frase que apunté de él, que quiero resaltar. Como él ha venido hablando como estas cosas, un poco las reflexiones del amor hacia los demás, la responsabilidad, el servicio a Dios y todo eso, él dice como en un momento un poco apenado, ¿no? Dice, no quería dar un sermón. Aquí se refleja el estándar que puso nuestro Señor. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces, Matthew Thomas tiene una mente llena de conocimiento académico. Él te puede sacar un montón de citas, fuentes, autores, años, etcétera. Pero el corazón de él está lleno de amor. Entonces, lo invitan para una entrevista, ¿no? Que Hugo le hace ahí sobre algunos detalles de pensamiento, teológicos, apologéticos, académicos, pero es inevitable que en un corazón lleno de amor eventualmente eso se refleje en sus palabras. Y entonces Matthew Thomas comienza a hablar de esas cosas, sobre el amor a los demás, a los hermanos protestantes y todo eso, ¿no? Entonces eso no debe perderse de vista, que hay ese amor tan grande. Y por eso es que es una conversión grande, porque es un amor más grande que su intelecto. Solo que era necesario ponderar primero en esta entrevista el tamaño de su intelecto para que pueda ponderarse también el tamaño de su amor. Totalmente de acuerdo. Yo conozco mucho al doctor Thomas, hemos hecho una buena amistad hace más o menos, no sé, 8 meses o 10 meses. Me escribió un día y me dice, Hugo, me han pedido de la Universidad de San Andrew que haga un artículo sobre la justificación. Me dice, lo acabo de terminar, lo quiero compartir contigo, me gustaría saber tú qué opinas. O sea, esa humildad, o sea, yo no tengo ningún grado académico en teología en absoluto, pero tener esa humildad de llamar a alguien y decir, le puedes pegar una miradita, qué comentario tienes. Eso habla mucho de la humildad, ¿no? De una humildad, de un corazón puro. A mí eso me impactó mucho, ¿no? Esa actitud, la actitud que le veo siempre en los diálogos, respetando, amando profundamente a sus hermanos protestantes, cosa de la que yo también he aprendido, ¿no? Y uno, en apologética también hay veces
cometemos algunos excesos, sin duda, pero el tener una persona como él que da ese ejemplo, a mí particularmente me ha servido mucho, al menos para empezar a darle un giro distinto a la apologética, ¿no? Y creo que para mí ha sido muy útil y siento que eso espiritualmente es bueno, ¿no? Es tener un enfoque mucho más constructivo, mucho más amoroso, sin evitar mostrar las diferencias y lo que nosotros consideramos son los errores. O sea, no podemos, no nos vamos a ir al otro lado tampoco, ¿no? Yo creo que parte del amor es mostrar lo que o afirmar lo que nosotros consideramos que es la verdad, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Y hay otro punto muy importante, fundamental, que yo quiero compartir y enfatizar, Dante, y es lo que él dice una parte de la entrevista donde él dice que intelectualmente, a través de su búsqueda, de ver los padres de la iglesia, de ver inconsistencias en los reformadores, intelectualmente él decía, ok, el catolicismo para mí hace sentido, o mejor dicho, perdón, el catolicismo tiene sentido, pero eh, emocionalmente hubo una lucha donde él dice literalmente en la entrevista, sentía que me estaba muriendo. ¿Y por qué sentía él que se estaba muriendo? Porque tenía que soltar, al final del día, tenía que soltar ese individualismo que es propio del protestantismo, donde al final del día el último árbitro de la verdad es el individuo, a depositarle esa confianza a la iglesia, a decir, ok, voy a dejar que la iglesia me oriente como madre y como guía y voy a ceñirme a la iglesia. Él dice que ese fue el punto más difícil. De nuevo, dice que sufrió muchísimo emocionalmente con ese tema hasta que finalmente lo pudo superar y creo que es algo relevante, ¿no? Para entender que muchos hermanos protestantes, al menos muchos que me contactan a mí, eh, yo entiendo que muchas veces es un proceso y que hay que llevarlo y hay que pedir mucho la gracia de Dios para que el proceso se pueda dar adecuadamente, pero no hay que minimizar nosotros como católicos ese tipo de lucha interna que personas que en este caso con un gran nivel intelectual pueden estar viviendo, ¿no? No sé, Dante, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, efectivamente. He resaltado bastante la caridad en mi comentario sobre las palabras de Matthew Thomas, ¿no? Pero otra cosa que salta a la vista es la humildad. Y se requiere una humildad de intelecto. O sea, la conversión a la fe católica, el estar en un sistema en el cual hay un magisterio que vinculantemente puede generar o proclamar, formular, explicitar doctrinas, ¿no? Es un sistema en el cual no es que haya un abandono del intelecto, no se trata de que no se tenga intelecto, o sea, ¿quién pensaría que alguien como Matthew Thomas no tiene cerebro, no? Habría que no tener cerebro para pensar que alguien como Matthew Thomas no tiene cerebro. La conversión a la fe católica no es la negación del intelecto en tanto uno se sujeta a la autoridad del magisterio, no, es la humildad del intelecto. Repito, no la negación del intelecto, sino la humildad del intelecto. Y esa humildad es la que se ve en las palabras y actitudes de Matthew Thomas. Hay una cita, Dante, en este libro, que es el que estamos hoy comentando, y Vamos sobre el libro dice, entonces. sí, dice, la cristiandad no es algo que uno deba juzgar de acuerdo a su gusto particular, sino es algo que se recibe y se obedece. ¿Qué opinas de esa frase? Al menos a mí me sacude, ¿no? O sea, efectivamente, eh, bueno, esa es la esencia del catolicismo. Al final del día no es cuál es mi preferencia personal, cómo yo quiero eh, percibir o recibir una doctrina, sino que es algo que yo recibo y obedezco. Y aquí es donde está esa conexión con los padres de la iglesia, ¿no? Especialmente en el caso de Matthew Thomas con los padres del segundo siglo. Justo esto que has mencionado conecta con precisamente algunas citas que yo había sacado de ese mismo capítulo donde Matthew Thomas narra su historia de conversión. Y justo una de las frases que me llamó más la atención es la que tú has citado, al punto que la tengo apuntada, ¿no? Christianity was not something to be judged according to one's taste, but to be received
and obeyed. Es decir, el cristianismo no es algo a ser juzgado según los gustos de uno, sino a ser recibido y obedecido. Noten qué significa esto. ¿Cómo es esto de recibido? Recibido. Tradición, señores, tradición. Porque la tradición es lo que se transmite dándose. Y si nos insertamos ahí, recibimos. No inventamos la pólvora del cristianismo, no inventamos nuestra propia teología o nuestras propias especulaciones o elucubraciones para construir un cristianismo desde cero. No. Habla de recibir. Pero no solo de recibir, sino dice también obedecer. ¿Y qué obedeces? Lo que tiene autoridad. Pero en una cuestión tan crucial, tan radical como la verdad doctrinal, ¿obedecerías a una autoridad que defina cosas de modo falible? No, no es muy razonable eso, ¿no? Como medio riesgoso en una cuestión tan crucial como lo doctrinal, obedecer a una autoridad que sea como cualquier otra cosa humana falible. Entonces, implícito en esta actitud de Matthew Thomas, en estas palabras, eso de que no se trata de elegir el cristianismo a la carta, al gusto de cada uno, sino que hay que recibir y obedecer, están los elementos de la tradición y el magisterio. O sea, desde esa actitud de humildad intelectual, eventualmente, ante el cristianismo como depósito de fe, eventualmente se siguen estos principios católicos, a final de cuentas. Dice también Él, Matthew sí, Thomas. siga Sí, adelante. Hugo, dale, dale. Sí, no, quería resaltar, antes de que sigas, él en algún momento hace una cita y se refiere a una cita de C.S. Lewis. Para los que no saben, C.S. Lewis es un autor protestante muy cercano, como dice Matthew Thomas, al catolicismo, pero nunca dio el paso completo, pero es muy, muy reconocido. Yo conozco una cantidad de protestantes que aman a C.S. Lewis, o sea, la capacidad de... eh, escribe muy bien, es impactante, yo creo que en temas de teísmo y de apologética teísta, yo creo que es realmente un referente. Pero el doctor Matthew Thomas dice que uno de sus temas era el tema del canon, ¿no? Y dice que, él cita a C.S. Lewis, dice, la base de nuestra fe no es la Biblia tomada por sí misma, sino las afirmaciones que, que se acordaron en la cristeidad y a la cual le debemos la Biblia misma. Ahí es exactamente la tradición a la que Dante se refiere y es una cita efectivamente que viene de C.S. Lewis, ¿no? Porque lo que refleja es que hay un acuerdo, hay unos acuerdos en el cristianismo, se llega a ciertos puntos doctrinales en los concilios y bueno, de ahí es donde parte, ese es el fundamento por supuesto en la Biblia, pero hay unas interpretaciones que son interpretaciones ortodoxas. Y es allí donde nosotros debemos, es sobre ese, digamos, sobre ese terreno es donde, es donde nos debemos parar, ¿no? Sí, de hecho, cuando hubo que históricamente dilucidar el canon bíblico, uno de los criterios para distinguir qué libros eran canónicos y cuáles no, era el criterio de ortodoxia. Sí, Pero el punto es que el criterio de ortodoxia solo puede servir para distinguir cuáles son libros canónicos y cuáles no son libros canónicos, si es que ese criterio de algún modo es precedente al hecho de un canon plenamente reconocido y fijado. O sea, ciertamente las escrituras en la época cristiana, pues, nacen bastante pronto, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que nace primeramente es la iglesia. O sea, si por escrituras entendemos o por Biblia, la Biblia completa con el canon completo de Antiguo y Nuevo Testamento, pues la primera iglesia cristiana no tenía tal cosa. Lo que había es una iglesia y en el contexto de esa iglesia se escribieron los libros del Nuevo Testamento y en el contexto de esa iglesia, pues se dilucidó la identificación del canon, ¿no? Ahora, yendo a la cuestión de los padres de la iglesia, precisamente te iba a preguntar dale, de eso, dale. Dante. Sí. Precisamente te iba a preguntar, ¿cuál piensas que es el rol? Y yo creo que en el artículo el doctor Tomás profundiza un poquito más. Me gustaría que exploremos por unos minutos el rol realmente de los padres de la iglesia, para que no se quede como en un algo como etéreo, teórico, sí, los padres de la iglesia, no, qué cosas concretas en el artículo tú viste que el doctor Tomás dice, a mí lo que me impactó de los padres de la iglesia fue esto y esto y esto. Me gustaría tu opinión al respecto. Sí. El propio Matthew Thomas señala que
este acercamiento a leer directamente a los padres de la iglesia, especialmente los de los 2 primeros siglos, fue crucial para él en su camino de conversión al catolicismo. Entonces, una cosa es desdeñar a alguna persona porque apela a que leyendo los padres de la iglesia eventualmente se puso en un camino de conversión hacia la fe católica. Ya, una cosa es desdeñar a cualquier persona, pero desdeñar a Matthew Thomas, van a decir que Matthew Thomas es un neófito porque refiere a los padres de la iglesia como uno de los elementos clave para su conversión al catolicismo. No hay forma de descartar a Matthew Thomas como un neófito. Pues bien, vamos a ver algunas de las cosas que nos dice. Cito, la referencia a lo que voy a citar es Matthew Thomas, el artículo on Conversion en Jonathan Fuqua y Daniel Strudwick, editores, By Strange Ways, Theologians and Their Paths to the Catholic Church. Ignatius Press, San Francisco, 2022, capítulo 9. Este es un libro que he adquirido hace como 2 o 3 meses. Y bueno, lo he estado leyendo y me encontré con lo de Matthew Thomas. Todas las citas que voy a hacer son de esa fuente. Cito. Cuando los padres, se refiere a los padres de la iglesia, decían algo con lo cual yo estaba de acuerdo, yo los trataba como los escritores más venerables. Pero cuando ellos decían algo con lo cual yo estaba en desacuerdo, por ejemplo, la naturaleza del bautismo, yo repentinamente me convertí en un Barerman, cuestionando si es que ellos podrían realmente conocer algo sobre el cristianismo apostólico. Fin de cita. O sea, aquí Matthew Thomas está reflejando su actitud original cuando él era protestante con los padres de la iglesia. Entonces, por ejemplo, si un padre de la iglesia dice que la salvación es por gracia, oh, bravo, sí, qué sabio, qué venerable, estos padres de la iglesia eran grandes escritores cristianos que dieron su sangre por Cristo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bravo, ¿no? Muy bien, los padres de la iglesia, wow, este San Agustín, este San Ambrosio, etcétera. Pero de repente, por ahí sale uno de los padres de la iglesia hablando de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, o de la regeneración bautismal, o de las buenas obras como requisito para la justificación misma, etcétera. Y entonces, no, es que eran falibles, eran hombres falibles, influenciados por la filosofía griega. La filosofía griega los confundió. O dicen, bueno, es que ellos eran hombres falibles que pues a veces salieron con interpretaciones raras de la Biblia y decían cosas raras. Entonces, uno muchas veces puede ver eso en cómo protestantes se aproximan a la patrística. O sea, en unos momentos te alaban a los padres de la iglesia como lo máximo y a otro momento cuando padres de la iglesia dicen proposiciones distintivamente católicas, los desdeñan como si fueran cualquier cosa. Eso de un cristianismo a la carta también funciona para patrística a la carta, ¿no? Entonces se elige así. Y eso es lo que Matthew Thomas experimentaba como protestante. Pero luego se puso a profundizar y se puso a leer. Y con esta cita cierro, aunque es un poquito larga. Cito. Como evangélico, yo siempre tuve una alta visión de la iglesia en los primeros siglos, vagamente antes de Constantino. Aunque yo nunca había leído en realidad a los padres primitivos. Yo había asumido que los reformadores simplemente estaban restaurando de nuevo a la iglesia a este periodo y que lo que yo encontraría sería más o menos lo que yo estaba haciendo hoy. O sea, lo que dice Matthew Thomas es que en un momento, siendo él protestante, él asumía como que los padres de los primeros siglos tenían una visión más o menos como la protestante. Lo daba por supuesto, pero no lo había verificado. Eventualmente se metió a la verificación, ¿no? Y dice, y lo que yo encontré fue de hecho muy inspirador y en muchas formas cercano a mi propia fe y práctica. Se refiere en ese momento como protestante, ¿no? Y ciertamente en los padres de la iglesia se pueden encontrar gran parte de creencias que un protestante puede encontrar compatibles con su visión. Y en gran parte porque muchas creencias protestantes coinciden con la fe católica. O sea, en los padres de la iglesia vas a encontrar la Trinidad, en los padres de la iglesia vas a encontrar elementos de santidad, devoción. Decir que la salvación es por gracia, los católicos también afirmamos eso, por ejemplo. Entonces sí, y Matthew Thomas encuentra esos elementos que lo hacen sentir bien en ese momento, pero miren lo que sigue diciendo. Cito, pero también encontré mucho
que me sorprendió como distintivamente católico, lo cual yo pensaba que eran invenciones media. Así, por ejemplo, y aquí vamos a datos concretos, porque Hugo me pedía datos concretos, bueno, Matthew Thomas acá los reseña, ¿no? Así, por ejemplo, la Didache enseñó sobre la Eucaristía como sacrificio. La primera carta de Clemente atestaba la sucesión apostólica y alababa el ejemplo de algunos nombrados con Judith junto con Esther, que yo me figuraba como parte del canon católico del Antiguo Testamento más largo. O sea, lo que pasa es que Primera de Clemente, que es un documento del siglo I de Clemente de Roma, habla del libro de Esther de forma paralela con el libro Judith. Pues bien, el libro Esther está en Biblias protestantes, pero el libro Judith no. Entonces tienes un cristiano del siglo I refiriendo sin más, así como paralelo a Esther, que es escritura, al libro Judith, que los católicos tenemos como escritura y los protestantes no. Sigo citando las palabras de Matthew Thomas. Ignacio habló sobre la Eucaristía como verdaderamente el cuerpo de Cristo y la medicina de inmortalidad, y sobre la necesidad de estar en unidad bajo los obispos de la Iglesia. Se refiere aquí a San Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Juan, inicio del siglo II. Sigo citando. El martirio Policarpo atestaba cómo el obispo quemaba los huesos que iban a ser preservados como reliquias, más preciosas que las joyas y el oro. Justino Mártir describió cómo los cristianos eran regenerados por el bautismo y dio detalles sobre la adoración de los primeros cristianos, lo cual sonaba mucho como el servicio de la Sagrada Comunión, al cual yo había estado atendiendo, incluso más como la misa católica. Entonces tiene toda una serie de elementos distintivamente católicos. ¿Y saben qué, amigos míos que nos están escuchando? Todos estos padres de la iglesia que he mencionado, o que menciona Matthew Thomas aquí, son hasta el año más o menos 150. O sea, el más tardío que ha mencionado es a Justino Mártir, que es más o menos de 150, 160, lo principal de sus escritos. Entonces estamos hablando de padres de la iglesia, más o menos de en torno al 90, sus escritos como Primera de Clemente, o la Didache puede ser fechada entre el 60 y el 80. Entonces sería un rango entre el año 60 y el año 150, todos estos elementos distintivamente católicos. Eso puso a pensar a Matthew Thomas. Dante, ¿y qué opinas ese argumento que él lleva a cabo con respecto a la calidad de las conversiones al catolicismo versus la calidad de conversiones al protestantismo? Me gustaría, no sé si tienes por allí la cita, me gustaría que la tocaras porque creo que permite un análisis interesante, ¿no? Sí, a ese es el punto al que quería volver. Recuerdan que al comienzo les había dicho que tomen este reto, examinen los patrones comunes en los protestantes que se convierten al catolicismo y los patrones comunes en católicos que se convierten en protestantes. Por ejemplo, miren el nivel de profundización intelectual, el amor que se ve en sus corazones, la humildad, el compromiso, los frutos del Espíritu Santo. Examinen esas cosas, de verdad. Yo estoy muy confiado en que si alguien de corazón sincero examina bien los patrones, puede encontrar cosas interesantes. Ojo, acá hablo de patrones, no estoy diciendo una regla absoluta en la cual no haya excepciones. No estoy diciendo esto. No estoy diciendo que absolutamente todos los católicos que se hacen protestantes siguen cierto patrón y que todos los protestantes que se hacen católicos siguen cierto patrón, pero sí puedo decir que hay una tendencia general, o sea, un patrón general. Eso sí, me parece que se puede identificar. Lo que dice Matthew Thomas es lo siguiente, cito, los católicos que yo conocí, que habían sido, a ver, los católicos que yo conocí que se habían convertido en evangélicos, ¿no? Se refiere a protestantes, los católicos que yo conocí que se habían convertido en evangélicos eran aquellos para los cuales la fe católica nunca había hecho sentido, como sucede cuando Shakespeare es leído a los niños. Y les había pasado de una oreja o había entrado por una oreja y salido por la otra. Entonces, paro ahí la cita. Está diciendo básicamente que esos católicos que se convierten en protestantes, lo que él ve en el patrón que él ha identificado, ¿no? Por supuesto, es una muestra estadística específica, es su opinión, etcétera, pero
pero pensemos, lo que él dice, lo que él testimonia es que, en general, los católicos que se vuelven protestantes no están verdaderamente claros en la fe católica, o sea, no eran personas que se tomaban su fe católica sumamente en serio. Y no lo digo simplemente en el sentido doctrinal, sino también de la práctica espiritual. Luego dice, cito, los evangélicos que yo encontré que se convirtieron en católicos eran precisamente aquellos que tomaban su fe del modo más serio y encontraban en la Iglesia Católica la plenitud de una historia en la cual ellos ya estaban comprometidos en sus vidas. O sea, lo que plantea Matthew Thomas es que el patrón, al menos que él en su experiencia, ¿no? Otras personas podrán tener otra experiencia, siempre podrán sacarse secciones, pero las excepciones no hacen la regla. Pero en su experiencia, el patrón general de los protestantes que se hacen católicos es que se toman su fe muy en serio, y profundizando en esa fe a fondo, en esa misma fe, eventualmente llegan a la Iglesia Católica. Así lo refería, por ejemplo, Fernando Casanova. Él decía en su primer programa, el primer episodio del programa Estoy en Casa, decía, miren, yo les voy a conceder a los hermanos evangélicos que están en el camino correcto. Simplemente lo tienen que seguir caminando y ese camino les va a llevar a la Iglesia Católica. Entonces, esa plenitud de la vivencia de la fe a fondo, de amor por las escrituras a fondo, de entender el cristianismo primitivo a fondo, termina llevando a este camino. Efectivamente, déjame responder aquí una inquietud que tiene un hermano protestante. Dice, este erudito que están hablando, Winston le escribió y le dijo que se había hecho católico antes de ser doctor en teología, y Hugo lo pone como el gran erudito protestante. Yo creo que aquí hay un punto muy importante que debemos enfatizar. Si ustedes, no sé si la persona que está haciendo este comentario ha leído el libro del doctor Matthew Thomas. El libro del doctor Matthew Thomas es un libro que toma a los reformadores protestantes, eh, incluyendo N.T. Wright, incluyendo a algunos de los clásicos, Lutero, Calvino, a todos los examina y plantea cuál es su posición con respecto al tema de las obras de la ley. Si ustedes van y miran el libro, están los comentarios. En la primera página están comentarios de teólogos protestantes de muy alto nivel. Está Douglas Moo, está John Barclay, aquí está Luis Jovel. Luis Jovel es una persona que conoce de este tema. Él puede dar fe del tipo de académicos que resaltan el trabajo de Matthew Thomas. Está Jay Packer. Y básicamente estos académicos dicen, de hecho recuerdo muy bien el comentario de Douglas Moo, que es reformado, dice, la forma como Matthew Thomas lo está mostrando es una forma que refleja verdaderamente la posición reformada. Entonces, el argumento nuestro no es que él haya sido protestante en algún punto, no. El punto es, toda su vida, él muestra que ha sido protestante. Cuando hizo su maestría en Regent College era protestante, cuando entró a hacer su doctorado era protestante, y cuando publica su tesis doctoral, que se convierte en este libro que ha sido exitoso, y que de hecho ha ganado premios como el IBP Book, si no estoy mal, que es premios protestantes, ¿no? O sea, entonces, cuando nosotros decimos eso, nos damos cuenta de que él es reconocido en el mundo protestante como un académico de nivel. Ese es el punto, que se convirtió en un momento o en otro. Él no hizo pública al menos particularmente yo no sabía que él era católico hasta que lo contacté, porque él públicamente, al menos yo nunca me había dado cuenta. Él trata de llevar las cosas de muy bajo perfil por una razón, porque él quiere tener contacto continuo con protestantes, tener diálogos con ellos productivos, y creo que esto hace, de nuevo, habla muy bien de la forma y de lo que es él, ¿no? Pero les pido que no hagan que no hagan argumentos como tan frágiles y tan débiles, por no decir algo un poco más ofensivo, ¿no? Porque realmente el argumento ¿es este académico una persona de relevancia o no? De hecho, Alistair McGrath lo llamó para que él le revisara el libro de Justicia Dei. Entonces, como que entendamos eso, ¿no? O sea, el argumento realmente ¿es
o no es un académico de peso y que se respete en el mundo protestante. Ese es el argumento, ¿ok? Entonces, como para tener ese punto en cuenta. Ahora, hay otro punto en el cual aquí, por ejemplo, nuestro amigo Luis Jovel me ha criticado con respecto a un argumento que yo he hecho, al menos a mí particularmente, N.T. Wright me ayudó a volverme católico. Pero no soy el único, ¿no? Conozco, por ejemplo, Jimmy Akin, que es un famoso apologeta católico de habla inglesa, también dice que lo mismo, ¿no? O sea, que la nueva perspectiva lo ayudó a él a volverse católico. Entonces yo te hago a ti la pregunta, Dante, porque yo sé que el doctor Thomas eh, menciona el tema, porque aquí hemos tocado mucho el tema de la nueva perspectiva de Pablo en este canal. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué papel jugó N.T. Wright y la nueva perspectiva de Pablo Dante en la conversión de Matthew Thomas al catolicismo? Ok, primero ha de establecerse bien el punto. Nosotros no estamos diciendo en ningún momento que la nueva perspectiva de Pablo sea dogma católico. Ni Hugo ni yo hemos dicho eso. Tampoco estamos diciendo que la nueva perspectiva de Pablo sea la única forma de sostener la soteriología católica. No. O sea, es una posibilidad interpretativa que han brindado ciertos académicos y que tiene elementos muy interesantes. Y dentro de eso, pues, en la libertad que tiene el católico, uno puede tener una línea de exégesis más en línea o menos en línea con la nueva perspectiva de Pablo. Así como hay ciertos temas, por ejemplo, en los cuales uno puede asumir una perspectiva molinista o no molinista, o una perspectiva escotista o una perspectiva tomista, etcétera, pero dentro del marco de doctrina católica. Asimismo, en el campo de la exégesis católica, uno puede tomar ciertos elementos de la nueva perspectiva de Pablo o tener una visión distinta. Así, por ejemplo, uno tiene pues un gigante académico católico, como actualmente es Matthew Thomas, que es muy cercano a esta perspectiva, ¿no? A la nueva perspectiva de Pablo. Por otra parte, tienes a otro excelente exégeta católico como Brand Pitre, que pues no es tan afín a la nueva perspectiva de Pablo. Entonces, primero establecer eso. Ni Hugo ni yo estamos sosteniendo que la nueva perspectiva de Pablo sea dogma católico. Pero lo que sí decimos es que la nueva perspectiva de Pablo pone en cuestión el entendimiento original sobre la justificación que se refleja en los autores de la Reforma. Ese es el punto. Para fines apologéticos, nuestro punto, cuando apelamos a la nueva perspectiva de Pablo, no es tanto el hecho de que tenemos que comprometernos con todo el asunto de la nueva perspectiva de Pablo, sino con el hecho de que en el marco de la nueva perspectiva de Pablo se han dado aportes académicos que ponen seriamente en jaque muchos elementos de la postura reformada que se dio en el siglo XVI y que justificaría la reforma. Y si se ponen en jaque los elementos que justificarían la reforma, se pone en jaque el protestantismo. En consecuencia, entendido esto, quiero que piensen lo siguiente. Imagínense una persona que es protestante y que asume que la reforma está justificada, que la visión de la justificación que defendió Martín Lutero versus la Iglesia Católica o los reformadores del siglo XVI versus el catolicismo es correcta. Y eventualmente ese mismo protestante que inicialmente asume eso, se pone a investigar más y encuentra en la nueva perspectiva de Pablo muchos elementos que comienzan a poner en jaque esa narrativa. ¿No creen que es razonable pensar que eso lo pueda llevar a un proceso en el cual se ponga a cuestionar el propio protestantismo e investigando más junto con temas adicionales eventualmente pueda desembocar en una conversión? Eso es posible. Y de hecho, no es una cosa de desorientados o ingenuos, sino de un gigante académico como Matthew Thomas. Y les voy a leer lo que él dice sobre N.T. Wright directamente. Porque se puede decir que si tal o cual persona habla de N.T. Wright como un autor que lo influyó para llegar al catolicismo, es que es un neófito, no sabe, etcétera. Pero de Matthew Thomas no podemos decir eso. Voy a citarlo. Dice el doctor Thomas. Cuando yo comencé a estudiar la escritura, más para estas devociones de cada día, yo me familiaricé con otro anglicano, N.T. Wright, quien me ayudó a trabajar a través de viejos dilemas, ¿no? Dificultades teóricas, etcétera, puzzles, dice, ¿no?
que yo nunca había sido capaz de resolver. Yo había descargado una clase llamada Romanos in a week, Romans in a week, Romanos en una semana. Se refiere a la carta a los romanos, no a romanos como católicos, ¿no? Que a veces nos quieren simplemente reducir a romanos. No, sino carta a los romanos en una semana. Que él, o sea, N.T. Wright, había dado en un lugar llamado Regent College. Y en un punto él estaba hablando sobre la relación entre la fe y las obras y cómo Lutero había llegado al error en un conjunto de cosas, o había tomado un conjunto de cosas, un número de cosas de forma errónea. Fe, él decía, cuando dice él se refiere a N.T. Wright, fue en realidad la misma palabra en griego que fidelidad, lo cual significa que una dicotomía convencional de creer versus hacer no puede haber sido aquello de lo cual Pablo estaba hablando. Más bien, la dicotomía de Pablo fue entre fidelidad a Dios, como la de Abraham, versus practicar la ley mosaica. La explicación de Wright sobre Pablo hizo para mí mucho más sentido de la escritura que las que yo había encontrado creciendo y resolvió una tensión que había undermine, es como socavado, ¿no? Socavado mi fe desde una edad temprana. Estoy traduciendo desde el inglés la cita original. Cuando yo leí críticas de las ideas de Wright, ellas en gran parte estaban en línea con las críticas que había escuchado que se hacían a Lewis. Que lo que él estaba diciendo no estaba en línea con los reformadores, que estas ideas son indistinguibles de las católicas, etc. Mucho mejor para los católicos, pensé yo. Fin de cita. Entonces, amigos míos, si ustedes consideran que en realidad los planteamientos de N.T. Wright no ponen en nada en jaque lo que dice originalmente la Reforma con los reformadores del siglo XVI sobre justificación, si piensan que nada se pone en jaque, les invito a reflexionar sobre lo siguiente. Los dos más relevantes teólogos reformados o más influyentes teólogos reformados de la época contemporánea, esto es R.C. Sproul y John Piper, se han enfrentado encarnizadamente a N.T. Wright. Entonces, si la nueva perspectiva de Pablo, tal como la formula N.T. Wright, no tuviera ningún conflicto con los planteamientos originales de Lutero y Calvino sobre la justificación, ¿por qué los más relevantes autores reformados atacan tanto a N.T. Wright? Porque R.C. Sproul, en un video que Hugo, de hecho, mostró hace tiempo en su canal, dijo directamente que N.T. Wright es un hereje. O sea, lo llamó hereje. Y por otra parte, John Piper ha escrito un libro entero tratando de refutar a N.T. Wright y defendiendo la visión original de la Reforma, lo cual es evidencia de que sí hay elementos en la nueva perspectiva de Pablo y N.T. Wright que ponen en jaque las ideas convencionales estándar de la visión reformada. Ese es el punto que queremos enfatizar. De hecho, uno de los artículos que aparece aquí, sacan una cita de ese libro donde Piper acusa a N.T. Wright de estar demasiado cerca a la posición católica, ¿no? Que es efectivamente el punto, ¿no? O sea, el punto en discusión. Bueno, finalmente quisiera, para ir cerrando, tocar el tema de nuevo de las emociones, porque creo que hay un par de citas interesantes, Dante, no sé si las notaste, con respecto a esa lucha interna en la que yo quisiera decirle a todos los católicos que a mí me pasa, ¿no? O sea, yo tengo muchísimas personas que se comunican conmigo, que muestran interés en volverse católicos, y yo procuro ir poco a poco en el sentido de que entiendo esa lucha, ¿no? Entiendo que esas luchas existen. Pero me gustaría, Dante, que no sé si puedes encontrar alguna de las citas donde el doctor Thomas expresa un poquito mejor esa lucha interna, ¿no? Y esas crisis que le pueden pasar y por la cual, dado que hay muchas personas que yo siento están haciendo la transición a la fe católica, me gustaría que oremos por ellas, ¿no? Que los apoyemos espiritualmente y de todas las maneras que podamos, porque es complejo, ¿no? Hay pastores, por ejemplo,
que toman la decisión en algún momento de volverse católicos y eso los pone en riesgo económico, o sea, es un riesgo porque generalmente muchos de ellos viven de, digamos, su fuente de ingresos es el ser pastores, ¿no? Porque así es el modelo protestante. Cuando vienen a la iglesia católica, ese modelo no funciona acá, entonces es una posición muy compleja, ¿no? Y yo creo que en eso debemos ser muy pacientes y apoyar muchísimo. Pero Dante, ¿qué dice el doctor Tomás al respecto? Sí, vamos sobre esto. Efectivamente, la conversión puede tener un componente intelectual, suele tener un componente intelectual, pero no es un asunto meramente intelectual. De hecho, no es un asunto fundamentalmente intelectual. Hay muchas personas que, por ejemplo, a mí me pueden ver como extremadamente cuadriculado y que todo lo reduzco a argumentos y todo eso, pero yo mismo que muchas veces por varios soy visto así, como una suerte de robot sin sentimientos o algo por el estilo, lo que les diría es que lo más fundamental de una conversión no es el elemento intelectual, es el corazón, ¿no? Ahí implica un cambio de corazón. Y este cambio de corazón, claro, está operado por la gracia. O sea, la conversión es una obra de la gracia. Ahora bien, Dios trabaja en nuestras vidas. Y como decía Fray Nelson Medina, Dios puede hacer las cosas en un momento, pero normalmente Dios prefiere trabajar por procesos. Esto es la forma en que más comúnmente trabaja Dios, por medio de procesos. Y con Matthew Thomas ciertamente hubo procesos. Yo los invito a adquirir ese libro, muy bueno, By Strange Ways, que tiene todos estos testimonios de conversión. No solo de Matthew Thomas, sino varios otros, de gigantes académicos, intelectuales, etc. Y ahí Matthew Thomas narra cosas sobre su niñez, sobre su adolescencia. Y él sufrió mucho, muy duro. O sea, ustedes cuando ven una persona llena de amor, llena de caridad, de humildad, como se trasluce, o sea, en la forma en que él habla, muchas veces ese tipo de personas son personas que han sufrido bastante, que han sufrido bastante. Y uno encuentra en la historia de Matthew Thomas una familia rota, unas situaciones muy difíciles con su papá, muy difíciles con su mamá. No voy a entrar a detalles, quien quiera lo puede revisar en la obra, pero sí reflejar la siguiente cita. Dice Matthew Thomas: cuando yo volví de haber terminado el college, o sea, los estudios universitarios, ¿no? Mucho de mi tiempo lo pasé con mi mamá, con la cual yo había reconectado en la escuela secundaria y quien ahora vivía en Phoenix. Sus condiciones físicas y mentales frecuentemente la ponían en necesidad de apoyo, y esto proveyó la oportunidad para llamarla y visitarla frecuentemente. Nosotros algunas veces terminábamos hablando sobre cuestiones religiosas y a pesar de que su antiguo antagonismo hacia el cristianismo no había cesado, ella estaba orgullosa de mí y ella reconocía algo en mi vida a lo cual ella siempre había aspirado. En una visita, nosotros estábamos hablando en la noche y ella dijo algo que permanece como el más fuerte testimonio del poder de Dios que yo he oído. Cuando los tribunales te llevaron lejos de mí, dijo ella, yo estaba preocupada de que tú te convirtieras en algo como tu padre, pero no fue así. Ella continuó. Y yo nunca había sido capaz de entender por qué, pero ahora yo entiendo. Es porque tu padre no te crió. Jesús te crió. Fin de cita. Se trata de una familia rota. Matthew Thomas en una época de su vida no vivió con su mamá, sino solo con su papá. Y ahí se habla de tribunales. Y no piensen que se trata de un divorcio convencional simplemente y que lo de tribunales es una mera cuestión de patria potestad en un contexto de divorcio convencional. No, el asunto es más doloroso, más difícil, muy complejo. Y como ven, hay esa confianza. Cristo lo crió. Entonces, sí, yo diría lo mismo que la madre Matthew Thomas. Cristo lo crió y pasó por el Regent College y fue protestante y ahí Cristo lo estaba criando cuando él era protestante y lo amó profundamente y derramó su sangre por él. Y con su conversión al catolicismo y el doctorado en Oxford y la publicación de sus libros, Cristo lo cría.
Cristo lo cría y se ven los frutos. Aparte que Por tiene supuesto que hay una que orar por la familia, perseverancia. Dale, Hugo. tiene una familia hermosa también, ¿no? Así que ha recibido bendiciones inmensas. Así es. Entonces, lo que yo quiero decir, digamos, como mensaje un poco a las personas que se pueden encontrar en dificultades existenciales, emocionales, familiares, económicas, en torno a un proceso de conversión de protestantismo a catolicismo, es que no resistan la gracia de Dios. La gracia de Dios, que la gracia los conduzca, que la gracia los conduzca a donde está la plenitud de la verdad. Y como decía San Agustín, si Dios permite el mal es porque es tan sabio y bueno que del mismo mal puede sacar un mayor bien. Y puede ser que pasen por situaciones muy difíciles, tal vez humanamente hablando, pero es que nosotros como cristianos no nos podemos quedar en el humanamente hablando. Tenemos que llegar al divinamente hablando. Y divinamente hablando, en los planes de Dios, en los tiempos de Dios que son perfectos, Dios va a saber cuándo y cómo hacer las cosas por su gloria. Así que a la persona que se encuentre confundida en un contexto de protestantismo, catolicismo, etcétera, en ese camino, lo que yo fundamentalmente le diría es, Dios te ama y Cristo derramó su sangre por ti, pero a fondo, profundamente, y su gracia cuida de ti. Sé dócil a su gracia y Dios se encargará de todo. Amén. Efectivamente.